siente, por favor. Las dos predicaciones de hoy son de Mateo 7. Esta tarde vamos a predicar de los versículos 7 a 11. 7 a 11. Esta mañana 1 a 5 más bien. Por el momento pasamos por alto a 6. Pero quiero leer toda la sección 1 a 14 de Mateo 7. Dice la palabra del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O como dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Queridos amigos, ustedes saben que este pasaje es muy abusado por muchos hoy en día. Y primeramente debemos decir que estamos escuchando, versículos 1 a 5 específicamente, el Evangelio en estos versículos. Estamos escuchando lo que dice Cristo Jesús para guiarnos a nuestro Dios. Y claro, eso quiere decir que estamos escuchando las buenas noticias que hay en Cristo. Tú tienes que escuchar aquí que Dios quiere en la voz de Cristo guiarte hacia Él. Cuando Él da esta enseñanza de no juzgar y luego prestar atención a tu propia vida antes de prestar atención a la vida de otra persona, es entender tu lugar frente a tu Dios. Entender que tu responsabilidad es ser reconciliado con tu Dios. Estar reconciliado con tu Dios, perdón. Y luego saber que esto es sumamente importante por cualquier persona. Y debemos caer en la cuenta aquí, el punto es ese. Haz caso a tu propia vida. Sin ser censorioso de otros, tú tienes que prestar atención a tu propia vida primeramente y querer decir de tu vida que vives correctamente frente a tu Dios. Podemos decir que eso es el punto principal aquí. Y cuando cuando queremos decir no ser censorioso, lo que queremos decir es no
juzgar fuertemente a la otra persona. Hay tiempos de juzgar, es correcto, pero no queremos juzgar fuertemente a los demás. Y cuando decimos esto, claro, debemos pensar así. ¿Qué sé de mi vida? Yo sé todos los detalles. Yo sé que peco. Y luego yo sé cuando soy arrepentido. Y luego yo sé cuando tengo algo de vergüenza y no quiero repetir mi pecado. Pero ¿qué sé de la otra persona? Muchas veces sabemos muy poco. Quizás hemos oído de un pecado de otra persona, pero no sabemos lo que va pasando en su corazón y no sabemos si son arrepentidos, cambiados, etc. Entonces, no tenemos en tal caso pensar demasiado en ellos, sino, versículo 5, primeramente pensar de nosotros, primeramente pensar en quitar lo que es malo de nosotros y luego pensar en la otra persona. Claro, el contexto aquí tiene que ver con pecado. No tiene que ver con su estilo de dieta, no tiene que ver con su casa o estilo de vivir en su casa. Obviamente tiene que ver principalmente con pecado, lo que una persona hace contra los mandamientos de Dios. Y tú debes poder decir que una preocupación tuya, algo que haces en cuanto a tu vida, es pensar en tus propios pecados. Entender cómo son algo contra Dios. Entender cómo son algo que pueden destruir tu corazón. Entender que si sigues en tus pecados, estás diciendo que en realidad no crees. En realidad no tienes esperanza. Si tú tienes deseo de seguir en pecado, amigo, tengo una palabra fuerte para ti. Querer seguir en pecado es negar a Cristo Jesús. Querer seguir en pecado es no querer la salvación que Cristo llevó a cabo en la cruz. Cuando alguien no tiene idea de salir de un pecado, sea pecado pequeño o grande, esa persona no entiende ni quiere lo que Cristo llevó a cabo en la cruz derramando su sangre. Y el punto en llegar con Cristo es lidiar con nuestro pecado. Y la única manera de lidiar con el pecado es ver que tenemos pecado y Dios dice que hay una sola respuesta, es Cristo. Y tú necesitas esa respuesta, Cristo. O no tienes nada que puedas hacer con tu pecado. Sigue tu pecado. Sigue tu responsabilidad, sigue como tu condenación. Y si la condenación es tuya, ¿qué harás en el juicio? Entonces, debemos guardar esto. Versículo 3, no mirar fuera, no mirar alrededor. Versículo 4, no tengo compromiso arreglar mi hermano en muchas circunstancias. Vamos a decir más de esto en un momentito. Pero claro, cuando pensamos en esto, no es palabra final. La Biblia dice mucho acerca de esto de no juzgar y cuándo juzgar. Pero principalmente el cristiano quiere decir que él hace caso a su propia vida y no es censorioso, es decir, no hace juicio fuerte con otras personas y primeramente está preocupado con su propia vida. Pero ¿qué dice el versículo 1 de juicio y de juzgar? Porque dice versículo 1 algo de juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados.
Y lo que dice aquí es obvio que hay juicio. Hay juicio que viene. Y hay alguien que va a juzgar y es Dios mismo. Y nosotros sabemos que Dios tiene la carga de juzgar y nosotros tenemos que recibir esto. La persona que ve todo tu pensamiento, tu palabra y acción es Dios. La persona que puede perdonar es Dios. La persona que va a llegar en el juicio contigo es Dios. La persona con quien vas a tener que hablar en el juicio es tu Dios. No sabemos exactamente cómo Dios llegó en el torbellino con Job en el Antiguo Testamento. Solo hay poca explicación de Job y parece que está solo y parece que hay algo de torbellino, tormenta y Dios hablando de dentro de la tormenta a Job y fue suficiente para espantar Job, suficiente para causar más arrepentimiento en Job, oír la voz de Dios. No sé exactamente cómo fue el milagro de Dios en los días cuando Moisés y los israelitas salieron de los egipcios y luego alrededor del monte Sinaí, Moisés en el cumbre del monte y luego Dios hablando en voz alta y todo el pueblo escuchando mientras humo negro salió y ascendió a los cielos. Y no sé qué pasó y no sé cómo fue la voz de Dios, solo sé que los israelitas dijeron, jamás, jamás, jamás queremos oír la voz de Dios. Entonces puedo imaginar algo de juicio. Pueden abrir sus Biblias a Mateo 12. Mateo 12, versículo 36 y 37. En contexto, Jesús hablaba de juicio de Dios y 36 y 37 son palabras fuertes, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por las palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No voy a explicar por el momento, solo digo esto. Creyente, ¿entiendes? Debe ser algo fuerte para ti. Tú que dices que no quieres ser parte de la iglesia, ¿entiendes? Dios promete que así es Él, que Él manda a todos escuchar y Él manda a todos entender que van a rendir cuentas con Él. Pueden abrir también a Mateo 25. Mateo 25 y el último versículo de capítulo 25, 46. Es después del juicio. 46, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Una vez decidida, hay dos fines. Castigo eterno, vida eterna. Y pueden abrir, por favor, dos pasajes más, 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5 y 10, cuando hablamos de Dios juzgando, cristianos hoy necesitamos un sape y no muy amable, y yo también, yo sé cómo es esa palabra de Dios, es fuerte. 2 de Corintios 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y muchos cristianos piensan, soy cristiano, soy libre de hacer como quiero. Y he oído de la voz de cristianos, soy cristiano, no importa si peco. Soy cristiano, no importa si hago X. Sí importa. Es algo fuerte que la cristiandad ha perdido. Es algo fuerte entre nuestro corazón. Y un pasaje más debemos leer es Apocalipsis 20. Y aquí tenemos una explicación amplia del juicio. Capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces decimos con claridad, de acuerdo con Mateo 7:1, hay uno que juzga. Tú y yo necesitamos estar reconciliados con este Dios y luego saber y querer decir que nuestra vida pasa como Dios quiere. ¿Qué quiere Dios de tu vida? No importa lo que opinas tú en un sentido, ¿verdad? No importa lo que Dios quiere con tu vida. Y nosotros humillamos nuestro corazón frente a esta verdad. Dios es el que va a juzgar. Dios es el que viene para cumplir con su juicio. Tú presta atención a tu vida. No debes ser censorioso con los demás. En tercer lugar, debemos decir lo que el pasaje Mateo 7, versículos 1-5 no dice. El pasaje no quiere decir no reconocer pecado. El pasaje no quiere decir no reconocer pecado. Eso es el abuso que hoy día mayormente el mundo toma del pasaje. El mundo sabe de este versículo, es un versículo favorito del mundo. Puedes encontrar un hombre tirado en la calle, con mujer a su lado, viviendo en sus drogas, su alcohol y su pecado de inmoralidad. Y él va a decir a nosotros, no tienes permiso de juzgarme. Y nosotros debemos decir, claro, no te voy a juzgar. Pero decirte que estás mal vivir en el pecado no es juzgar. Obviamente nosotros tenemos que tomar la palabra que Jesús dice aquí con cualquier otra palabra que dice algo acerca de esto, y decir que no juzgar no significa guardar silencio cuando alguien peca. No creemos esto. No es correcto. Deben abrir sus Biblias a Mateo 5 y los versículos 23 y 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces el hermano tuyo tiene algo en tu contra, has hecho algo y tú tienes que hacer algo. A lo mejor es pecado, a lo mejor tú eres el primero en reconocer que has hecho mal. Tú tienes que arreglar esto. Más te vale arreglar esto que estar en el culto, es el punto. O pueden abrir a Mateo 18. Y hemos mostrado este ejemplo antes, entonces algunos de ustedes saben a dónde voy con esto. Mateo 18 y versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Escuchamos este versículo y decimos, sabemos mejor. Tú pecas contra mí, yo voy a guardar rencor, yo voy a hablar con todos, yo voy a decir a todos lo que has hecho tú. Perdónenme, es sarcasmo. Y nosotros decimos, Dios dice que tu hermano peca contra ti, no tienes permiso aislarte, estar separado, no hablar con él o con ella, tienes permiso, responsabilidad, ir, decir y mostrar lo que tu hermano hizo. Oye, hermano, pero tú has hecho esto contra mí. Y debes poder mostrar que esa persona pecó contra ti. Hay algo que vamos a presumir aquí. Tú quieres andar reconciliado con tu hermano. El punto de Mateo 5, el punto de Mateo 18, en lo que apenas leímos es, tú necesitas querer estar reconciliado con tu hermano. No hay tal cosa en la iglesia cristiana como quedar sin reconciliarte con tu hermano. No hay tal cosa en la iglesia de mantener eso de no estar reconciliado con tus hermanos. Entonces, sí, claro, estoy esperando un fuerte amén. Y claro, estoy esperando que ustedes están, ¿cómo es la palabra? Un poco golpeados, ¿verdad? Yo necesito esto en mi vida. ¿Tú no necesitas esto en tu vida? Tú tienes momentos cuando alguien peca contra ti y tú dices, bueno, no voy a hablar con él por el próximo mes. Si él no habla conmigo, no habla con él. Así somos, ¿verdad? Y cuando digo así es obvio lo que quiero decir, no es menospreciar nuestra acción. Es decir, que sabemos cómo somos. El orgullo entra. Muchos otros pecados entran y luego hay pecado establecido entre nosotros. El pasaje Mateo 7:1-5 no quiere decir que el cristiano no se trata con su hermano en cuanto a pecado entre sí. Es algo sumamente importante. Y vamos a abrir nuestras Biblias una vez más a otro pasaje, 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. Porque aquí en 1 Corintios 5 tenemos Pablo juzgando. Es la misma palabra que Jesús usó o habló en Mateo 7:1 y tenemos 1 Corintios 5:3. Pablo dice que he juzgado al que tal cosa ha hecho. Entonces nos preguntamos, ¿está mal Pablo por juzgar? ¿Está sin el Espíritu cuando juzgó? No, obviamente no. Y tú tienes que tomar cuenta de esto y decir,
Bueno, entonces, cuando Cristo dice no juzgar, y Pablo dice que juzgó, entonces sí hay momentos cuando es correcto juzgar. Sí hay momentos cuando es correcto no juzgar. Y querido amigo, si quieres quedar como niño en Cristo, si quieres quedar como una persona que no aprende, triste para ti porque necesitas aprender cuál es cuál. Y cuando necesitas no juzgar y cuando necesitas juzgar. En contexto aquí, un pecado, un hombre que hizo un tipo de fornicación, no vamos a hablar de esto por un momento, pero ¿qué fue el juicio que Pablo echó o hizo? Versículo 5, el hombre fue echado, entregado a Satanás. Es decir, quitado fue su membresía en la iglesia. Él fue echado fuera de la iglesia por no corregir su pecado. Y claro, hay momentos cuando tenemos que hacer esto. Versículo 12 de 1 de Corintios 5. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Nada. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Y de acuerdo con el pasaje, obviamente, sí. Entonces, claro, la iglesia siempre tiene que condenar pecado, tiene que confrontar pecado, tiene que hablar con los que pecan, tiene que decir algo de corrección y querer buscar cómo arreglar cuentas con los que o han pecado o ha sido algo amargo de haber pecado, que sea. El punto obviamente es la iglesia tiene gran responsabilidad entender cuál sea su responsabilidad en cualquier circunstancia. Pero déjame hablar de tu camino. Tu camino. Siempre la iglesia tiene en su membresía y quizás entre los que están participando en la iglesia, tiene personas que se encuentran en un pecado. Se encuentran en un pecado y no quieren salir de su pecado. ¿Qué es tu responsabilidad? ¿Qué necesitas hacer tú? Tú dices que eres cristiano. Tú dices que vas a seguir a Cristo. Pero ahora te das cuenta de alguien que sigue en pecado. Y si estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de personas que son miembros de la iglesia, todos ustedes que quieren ser miembros de la iglesia deben entender que los votos de tener membresía incluyen un voto donde tú prometes ser confrontado si se encuentres en un pecado. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Ser confrontado? Decimos, sí, todos están listos a estar confrontados hasta que pase el pecado. ¿Tú defiendes cualquier pecado en tu vida? Puedes pensar en cualquier cosa que hiciste esta semana pasada, o de hablar, o de pensar, o de codiciar, o de tener ganas de riquezas. Con Navidad voy a tener riquezas. ¿Y qué piensas? ¿Que son pequeñas cosas? Meramente cosas que pasan, que Dios no debe juzgar nada, ni corregirte. Pero el mero mensaje del Evangelio es Dios confrontándote en tu pecado para sacarte de las salas del infierno. Sin Cristo estás en el infierno. Con Cristo
Es Cristo tomando tu mano para guiarte fuera de Hades o infierno, quitar de ti la condenación. ¿Y tú vas a querer defender un pecado que es tu mera condenación? Ojalá que no. Pero vas a dejar tu hermano seguir en pecado. Por lo menos tienes responsabilidad orar, pero es gran probabilidad que necesitas hablar. No juzgar no quiere decir no hablar. Quiere decir hablar sin juzgar. Hermano, te encuentras en algo que no debe de pasar. Y aunque es pecado común con el mundo, no es común con los cristianos. Pero si cristianos han pecado así y cristianos salen de este pecado, y tú también tienes que salir de este pecado. Eso no es juzgar, eso es avisar, eso es amar. Aguas, muchas veces cuando amamos así, si no amamos con humildad, quizás vamos a correr algo de reprensión. Personas pueden estar bien duras en su pecado. Tienes que hablar de tal forma para ayudarles a no ser duras. Y tu voto con Cristo, que no tiene que ver con membresía en la iglesia, sino tiene que ver con ser creyente, es seguir Cristo, cueste lo que cueste. Si significa la muerte, vas a seguir Cristo. Y no puedes aguantar un poco de reprensión de tu hermano que no quiere oír algo contra su pecado. Tienes que hablar, es muy común. En el fin de esta vida, yo como todos los ancianos y yo con deseo de avisar a Arturo y Kevin y Daniel también de su trabajo, tenemos que rendir cuentas. Y yo puedo imaginar Dios preguntándome, ¿qué dijiste, Isaac, a cada persona? ¿Dijiste lo que esa persona necesitó oír? Y yo quiero decir, sí. Entonces, tú, querido amigo, o miembro o no miembro, yo busco la idea de decirte todo lo que es necesario para ti oír. Y luego, que no seas tú juzgado por no oír nada de mi parte. Amén.